Saludos, nosotros somos el grupo número 5 y está conformado por José Fernández. y hoy estaremos hablando sobre lo que es el experimento de la presión hidrostática, que en la mecánica del fluido existe un fenómeno muy importante que es cómo varía la presión con la profundidad dentro de un fluido en reposo. También en este experimento vamos a ver cómo la presión aumenta a medida que descendemos en un fluido. Pero tenemos que saber el concepto de presión. La presión no es más que la fuerza ejercida sobre una superficie por unidad de área. Como podemos ver acá, la presión va a ser igual a como su concepto lo indica. Fuerza sobre un área. Esto se va a medir en minutos metro cuadrado para el caso del Sistema Internacional de Unidades, que es equivalente a un pascal por el nombre de su propio descubridor. Vamos a tener también para el caso del sistema inglés que un PSI va a ser igual a libra sobre pulgada cuadrada, o también podemos verlo como libra sobre pie cuadrado. Entonces nuestro experimento, como bien se mencionaba, se va a basar en lo que es la presión hidrostática. Podemos decir que en un fluido en reposo podemos encontrar lo que es la llamada presión hidrostática, que depende de su profundidad. Aquí tenemos la densidad, tenemos la gravedad y también tenemos la altura, que esa vendría siendo nuestra profundidad. Pero también tenemos que conocer el concepto de densidad. La densidad es la masa por unidad de volumen. Entonces, una vez tenido esto claro, vamos a utilizar esta fórmula donde la presión va a ser igual, como ya se mencionaba, densidad por gravedad por altura, que prácticamente lo que vamos a tener es una fuerza. Vamos a convertir toda esta masa de agua, la vamos a concentrar prácticamente en una fuerza y vamos a tener una fuerza sobre un área, que es prácticamente la misma fórmula pero aplicada a fluidos. Entonces, a modo de velocidad, nuestro experimento también vamos a buscar lo que es la velocidad mediante un teorema de Torricelli, que dice que la velocidad no importa de cualquier fluido, obviamente en un caso ideal, es decir, en un caso físicamente hipotético, porque en la vida real hay diversos factores, vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por altura. Y podemos observar que en ningún momento está la densidad, porque esta fórmula no depende del fluido. Sin importar el fluido que sea, va a caer por lo menos a la misma velocidad, en un caso ideal, obviamente. Ahora veremos cómo esto se manifiesta en un experimento muy sencillo. Entonces, en este extremo vamos a realizar 3 agujeros a diferentes alturas y vamos a ver el comportamiento que tiene la presión. A mayor altura, ese chorrito de agua va a salir a una mayor velocidad porque tiene ahí en ese punto una mayor presión. Y eso es lo que vamos a tratar de buscar. Vamos a tratar de buscar lo que es esa velocidad y también la presión que se genera en ese punto. Vamos a proceder a echarle agua al termo. Ahora procedemos a hacerle 3 agujeros a nuestro purificador para medir la diferencia de altura de los diferentes agujeros, para luego medir a la velocidad que sale del fluido. A mayor profundidad, mayor velocidad. Aquí tenemos 9 centímetros. Esa altura la estaremos utilizando para determinar la presión. Ahora procedemos con nuestra segunda determinación de altura. Tenemos 15 centímetros. Y en la altura de nuestro test tenemos 22 centímetros. Por estos 3 agujeros estará saliendo unos chorritos de agua. Entonces vamos a utilizar esta tablita en donde encontramos desde las 3 alturas. Vamos a poner H1 que nos dio de 9 centímetros llevado a metros sería 0.09 metros. Así que la posición de metros. H2 fue de 15 centímetros llevado a metros 0.15. H3 fue de 22 centímetros llevada a metros 0.21. Entonces la gravedad se va a mantener igual
que vamos a usar 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la densidad del agua ya habíamos estandarizado y vamos a usar la del agua a 4 grados, que no es nuestro caso, pero para simplificar el procedimiento vamos a usar 1000 kilogramos. Vamos a proceder a hacer los orificios. Nos vamos a aprovechar de que la tapa está cerrada para que, fíjense que el chorrito es muy poco lo que cae ahora. ¿Por qué? Porque se está generando un vacío y en realidad es por culpa de este hoyito de acá. Fíjense que es muy poca porque se está generando un vacío porque la tapa no está abierta. Entonces, miren, para que estos 3 agujeros expulsen agua a la vez, esta tapa debe estar abierta. ¿Pero por qué? Porque a medida de que entra aire, el agua sale, así es que se produce. Cuando pasa esto, se está generando un vacío acá adentro, hay una diferencia de presión. Entonces, cuando se libere esto, entonces esos 3 agujeros van a proceder a expulsar agua. Procedimos a hacer los orificios más grandes. Ahora sí, abre. Ahora sí se aprecia un poquito mejor. Observen cómo el primero, la presión casi ya no cae nada, pero el del medio cae poquita, pero el de abajo sí tiene más fuerza, se aprecia mejor el chorrito, si lo pueden ver ahí. Y es obvio porque a este punto tiene mayor altura, obviamente le cae más peso del fluido a este agujerito. Por eso vemos que sale con mayor velocidad. Con mayor velocidad. Hay una mayor presión ahí debajo, por lo tanto ese chorrito va a salir a una mayor presión. Fíjense que ya la diferencia de altura respecto al primer hoyito es tan poca que la presión, dígase, es muy baja. Entonces vamos a proceder a abrir arriba para que se aprecie aún más. Y aquí podemos ver. Miren, el chorrito primero es muy poca la presión, abajo no tanta, y fíjense el de abajo, hace un mayor recorrido. Si se puede observar ahí. Fíjense que ya se le está acabando prácticamente la altura, ahí al primero, ya prácticamente la presión va a ser 0 ahí. Y así hasta que se acabe. Obviamente en un caso ideal esas presiones se van a mantener iguales, pero como este es un caso real, el agua no se está devolviendo otra vez al sistema, entonces las presiones van a ir disminuyendo a medida que avance el tiempo. Bien, entonces con esos datos, las diferencias de altura, para la altura para cada agujero que hicimos, vamos a ver la presión que se generó en cada uno. Vamos a decir que la presión 1 va a ser igual a la densidad 1000 kilogramos cúbicos multiplicado por la gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado multiplicado por la altura que fue de 0.09. Ok, entonces miren, vamos a hacer esto. Este metro lo voy a simplificar con un metro de acá, se me va a quedar aquí debajo un metro cuadrado. El resultado de eso es 882.9. ¿Y cómo me va a quedar eso? Kilogramos metro sobre metro cuadrado abajo y segundo cuadrado. Entonces, si podemos observar, esto es lo mismo que un newton. Eso de ahí. Un newton. Entonces, lo que tenemos ahí en realidad es 882.9 newton metro cuadrado, pero habíamos dicho de que newton metro cuadrado es lo mismo que un pascal. Entonces ahora sí es el resultado 882.9 pascales. Entonces, eso es una presión, parece ser muy grande, pero eso es insignificante en lo que es la vida real. Equivale a la presión que ejerce una hoja de papel cayendo sobre un libro.
es bastante poca en lo que es la vida real. A diferencia de que lo que es la presión atmosférica, la que estamos ahora mismo nos ejerce la atmósfera, que es de aproximadamente 1000 pascales, perdón, 100.000 pascales. Esa es una presión insignificante. Aquí podemos observar que a menor profundidad tenemos menor presión. Aquí podemos observar que mientras nos profundizamos tenemos que una presión de 1471 puntos pascales, que sería mayor que nuestro primer agujero. Luego que sigamos profundizando tenemos una altura de 0.22 metros, tenemos mayor profundidad y nuestra presión sería de 2158.2 pascales. Entonces, mediante la fórmula de la velocidad, vamos a buscar la velocidad para el agujero 1 va a ser igual a 2 por la gravedad metro segundo cuadrado por la altura en ese punto 0.09 metros. Entonces vamos a tener de valor físico, vamos a tener metro cuadrado, metro por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Podemos sacarle raíz a ese valor y vamos a tener que la velocidad va a ser 1 metro sobre segundo, porque la raíz de metro, la raíz de metro cuadrado y la raíz de segundo cuadrado del metro. Entonces la velocidad para ese primer punto es de... Ahora procedemos haciendo el cálculo de la velocidad de la altura 2 y de la altura 3, que sería sacando de nuestra raíz a ese valor nos daría de 1.715 metros sobre segundo. Ahora procedemos con nuestra tercera altura, que sería de 0.22 metros, para calcular nuestra velocidad. Metros sobre segundo. Aquí podemos observar que a medida que nos vamos profundizando tenemos diferentes velocidades. A una altura de 0.09 metros tenemos una velocidad de 1.329 sobre segundo cuadrado y con una altura de 0.15 metros tenemos una velocidad de 1.715 metros sobre segundo. Y a una altura que tenemos mayor profundidad, que es de 0.22 metros, y mayor presión, tenemos una velocidad de 2.77 metros sobre segundo cuadrado, sobre segundo. Aquí procedemos ahora a llevar nuestros datos a nuestro tabla. En este experimento prácticamente hicimos demostrar lo que es cómo las diferencias de altura afectan en la presión a medida que se va bajando, va a haber una mayor presión. Quisimos evidenciar lo que es esa mayor presión observando la velocidad a la que sale el fluido del orificio. Prácticamente fue lo que los mismos datos de manera analítica nos dijeron. A una mayor altura teníamos una mayor presión y una mayor velocidad de fluido saliendo de